el tema que nos atañe en esta tarde se llama México prehispánico. Vamos a hablar de México, de quién es México, desde el punto de vista de las primeras civilizaciones, culturas, algunas solamente son tribus, de todo esto que es el engranaje de lo que es México. Tal vez tengamos que hacer más adelante, aquí me faltó, hacer una pauta de quién es España. Yo lo doy por supuesto porque a lo mejor a lo mejor en Puebla, en Morelos ya lo tocaron, pero es importante, me decía Luis, tocar quién es este México prehispánico. ¿Por qué prehispánico? ¿Por qué México? ¿Y quiénes son estos que nos pueden nos van a dar a entender qué somos nosotros? Porque eso es lo que queremos entender con la historia. Al conocer la historia de nuestro país, lo que nosotros queremos entender es quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Y por eso es bien importante estudiar todo esto. En esta primera diapositiva que les estoy presentando, tenemos dos figuras importantes, dos representaciones muy importantes, lo que es Chichén Itzá desde el punto de vista de los mayas y desde el punto de vista del pueblo de Teotihuacán. Esta foto me parece que está tomada desde la pirámide de la luna y está visualizando la pirámide del sol, y toda esa es la calzada de los muertos. Entonces, son estas dos diapositivas las que nos van a ayudar en esto. Por favor, les pido que los que van iniciando, no sean malitos los que van iniciando, silencien su sonido porque de repente se escucha ruido. Algunos ya los pude silenciar, como José Jerónimo, pero los que no, qué bueno, me ayudan a silenciar el sonido. Muchas gracias. Continuamos entonces. Dime, Carlos, adelante, te escucho. Carlos Landa, dígame, Carlos. ¿No? Bueno, tal vez más adelante. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar entonces concretamente de lo que es México, de lo que es el México prehispánico. Vamos a hablar que prácticamente lo primero que surge es una etapa lítica. ¿Por qué lítica? La palabra lítica proviene de piedra, es una etapa de piedra, es una etapa lítica, porque es en la etapa de piedra en la que va a empezar a nacer la mayoría de las civilizaciones. Hasta hace algunos años se creía que nuestra civilización, que América, los primeros habitantes de América, provenían del Asia, del norte del Asia, concretamente de un lugar llamado Siberia, y que la vida provenía del África, que era donde se habían encontrado los primeros vestigios, que los primeros pobladores del mundo se habían esparcido por todo el mundo a través de Asia, de Europa, y a través de Siberia, cuando se congelaron los polos, pasaron a Alaska y a su vez a América. Estamos hablando esto para hacer un recuento rapidísimo, desde el año 33,000 antes de Cristo hasta el 2500. Eran nómadas, obviamente nómadas significaba que andaban de un lugar a otro, no se establecían en ningún lugar, vivían de la recolección, o sea, recolectaban frutos, recolectaban qué comer, la cacería, no muy importante, de ahí la cacería de mamuts, de animales grandes para poder comer, y la pesca. También contaban, ya lo dijimos, con una tecnología lítica, o sea, herramientas de piedra. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Esta etapa lítica empiezan a surgir instrumentos como el molcajete. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ahorita que vemos aquí la imagen del molcajete, no ha comido pues una salsa, ¿no? Así preparada como nos las tenían nuestras abuelitas, ¿no? Una salsa de molcajete, ¿no? Verde o roja, pues una salsa que tan solo por el hecho de haberle hecho en molcajete, pues es ya sabrosa, o tiene simplemente otro sabor que el hecho de hacerla en licuadora, ¿no? Surge también el metate, como lo tenemos del lado derecho, donde empiezan a trabajar principalmente el maíz para hacer las tortillas, principalmente el alimento esencial desde el México prehispánico del que ahorita vamos a hablar. Empiezan a surgir las primeras armas. ¿Armas para qué? Primero para defenderse, y después también para cazar. Estas armas están hechas de pedestal y obsidiana, donde destacan las puntas. Ahí tenemos una imagen de puntas que se descubrieron principalmente de aquella etapa lítica, de aquella edad de piedra.
y estas puntas pues, eran con las que podían cazar desde peces, desde animales grandes y defenderse unos de otros, ¿no? Eh, y ya la actividad empieza a hacerse más sedentaria, se empiezan a establecer cuando viene el descubrimiento de la agricultura, y ya estamos hablando entre el año 8000 y el año 2000 antes de Cristo. Los cultivos más antiguos que se conocen es el guaje, la calabaza, el frijol, el maíz que va a ser sumamente importante, el maguey, del cual vamos a obtener el pulque, el nopal, el jitomate, el aguacate, el amaranto, el chile, el zapote, la ciruela y el algodón. Estamos hablando únicamente de lo que sucede en América. Estos son únicamente frutos de lo que encontramos en América. Aquí todavía no podemos hablar de otros como el trigo porque todavía no existían aquí, vinieron después. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ir recortando un poquito más. Decíamos que del 33,000 hasta el 2500 es una edad de piedra, pero a partir del año 2500, pues ya vamos a empezar como que una edad ya más sedentaria, más estable, donde vamos a encontrar que van a dividir a lo que hoy es América en tres partes principales, principalmente en México. Vamos a concentrarnos en México. ¿Por qué? Porque no nos podemos extender demasiado hacia Sudamérica, o inclusive no nos podemos extender demasiado hacia Norteamérica, porque sería demasiado, nos perderíamos ahí en un sinfín de culturas. Tan solo con las que ahorita vamos a presentar, pues nos vamos a dar cuenta que es muchísima la información que vamos a ver. El primero pues, es Oasis América. ¿Por qué Oasis América? Un oasis es encontrar agua, es un lago, un río, dentro de donde hay puro desierto. Y es que dentro de todo Aridoamérica, la mayor parte es desierto, es lugar árido, desértico. Por eso es que no vamos a estudiar mucho esas culturas, porque regularmente allí es difícil sembrar. En la actualidad sí es más fácil sembrar, hasta están, por ejemplo, Las Vegas, que están allí en un lugar desértico, porque hoy existe la tecnología, pero en aquel entonces no. Solamente se basaban en las cuestiones de riego natural, no de riego artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en Oasis América tenemos la confluencia de varios ríos, por eso es como un oasis. El río Yaqui, el río Bravo, el río Colorado, el río Gila, Mayo y Casas Grandes. Por eso ahí van a florecer algunas culturas importantes que hoy los estadounidenses les deben como sus antepasados. Muchos de ellos fueron desapareciendo, pero ese es un lugar importante. El otro es Aridoamérica, que ya son pueblos cazadores, recolectores y nómadas. Y finalmente ya tenemos a Mesoamérica, que es el que nos vamos a centrar, y tienen cosas en común. Vamos a ver estas cosas en común. Primero, comían maíz. El maíz, una planta fácil de sembrar, pues ha sido el alimento milenario, ¿no? Por eso en muchas casas, en muchos lugares, pues donde no hay tortilla, hacemos como que no comimos, ¿no? En muchos lugares, a veces donde inclusive hay pobreza, el hecho de que haya o de que exista maíz con un poco de salsa, unos frijoles, pues es el alimento de todos los días, ¿no? Tienen un poco de tecnología neolítica, todavía no avanzan ahí, tienen elementos, digamos que de la edad de piedra, siguen con las piedras. Los sacrificios humanos va a ser un punto importante que vamos a tocar al final. La construcción de centros ceremoniales, vamos a ver ahorita las diferentes pirámides que había en Mesoamérica principalmente, que abarca todo eso donde tenemos la parte verde. Y un poco de también esta mitología común. Vamos a tener dioses comunes como Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, dioses importantes de la agricultura, del sol, dioses en forma de animal, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos van a coincidir, van a ser comunes. Vamos a tener una numeración vigesimal, esto principalmente con los mayas, que va a ser la cultura más avanzada. Y vamos a hablar que para algunas culturas, como los toltecas, los aztecas, los mismos mayas, va a ser importante contar el tiempo. Entonces, al irnos adentrando a toda esta cultura de Mesoamérica, tenemos que empezar a distribuirla, tenemos que empezar a ver cuáles van a ser nuestras principales culturas que vamos a ver, civilizaciones que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los teotihuacanos, que hoy se encuentran las pirámides allá por lo que es San Juan Teotihuacán, arribita de Catepec, allá en la parte del Estado de México, tiene el Estado de México, los toltecas,
que son los habitantes del Tula, los totonacas de Veracruz, los olmecas también de Veracruz y, y el otro estado que se me fue su nombre, zapotecas, que son principalmente de Oaxaca, y los mayas que van a estar prácticamente en todo Chiapas y en toda la península de Yucatán. Vamos a entrar de lleno, para no detenernos, vamos a hablar primeramente de los olmecas. Estos olmecas son considerados como la cultura madre, como la cultura anfitriona, son de los que se tienen un registro histórico más antiguo, es de los que tienen un registro histórico más antiguo de los olmecas. Ellos se establecieron en lo que fue Veracruz y Tabasco, es el nombre que es del estado que se me había ido hace rato. Si nosotros vamos a Veracruz y a Tabasco, ahí vamos a encontrar estas grandes cabezas. La Venta era su principal lugar donde se establecieron, el principal lugar donde se establecieron, y donde se encuentra la pirámide más antigua de Mesoamérica. Esta pirámide incluso ya está sepultada completamente por la vegetación, ya no es una pirámide que se vea, ya se ve prácticamente como como un cerrito, así como más adelante vamos a hablar también del cerrito de Nuestra Señora de los Milagros allá en Puebla, otra pirámide, la gran pirámide que está allá en Puebla. Eran de religión politeísta, sus dioses principales eran de la agricultura, eran del sol, del agua, de los volcanes, de los animales. Aquí hay que detenernos porque el dios sol va a ser una figura importante para ellos. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver la leyenda del sol y la luna en los teotihuacanos. Y los olmecas, van a hacer referencia para otros pueblos, para los toltecas, los zapotecas y los mexicas. Que más adelante vamos a ver la diferencia, o vamos a ver cuál es ahí la situación entre mexicas y aztecas, o mexicas y aztecas. Pero a final de cuentas, los olmecas, que van a ser los primeros o los más antiguos de los que se tiene conocimiento, van a hacer referencia para estos pueblos importantes. Inventaron un poco de escritura, estos pueblos, por ejemplo, a través de pictogramas, que no son otras cosas que imágenes que pintaron en la pared. Cuando hablábamos un poquito, por ejemplo, de la historia de España en Santander, están las cuevas de Santander, donde los primeros habitantes de España pintaban así en lo alto, pintaban imágenes de toros principalmente, y para ellos, por ejemplo, para los españoles, el toro es una figura primordial, importante, como por ejemplo para nosotros el jaguar, ¿no? El águila real son animales importantes. Para ellos, para nuestra madre patria, el toro es una figura importante porque está inclusive pintado en estos murales antiquísimos desde los tiempos de la Edad de Piedra en un lugar llamado Santander. También a través de ideogramas, estos ideogramas ya son más concretamente como signos que van a representar algo como en el álgebra, por ejemplo, una X que representa algún dato en específico, o como no sé, en química algún otro signo. Tienen cabezas colosales de piedra. Estas van a medir hasta 3 metros de altura y van a pesar hasta 10 toneladas. Estas cabezas principalmente representan a sus dioses, a sus guerreros o a sus jefes. En la actualidad hay 17 que se han encontrado de estas cabezas. Estas cabezas pues nos dan una idea de cómo se veían ellos. Muchos de ellos pues traen aquí la franja de cómo eran guerreros y cómo eran, a lo mejor muchos de estos guerreros los inmortalizaron y los convirtieron en dioses. Pasa como en Roma. En Roma algunos de los emperadores se hacían decir de dioses y se hacían adorar como dioses. Pues aquí en nuestra América también sucedió algo interesante. Estas cabezas van a representar a las figuras, a los dioses, a los guerreros, a los jefes de aquel entonces, y nos van a ayudar un poquito a entender cuáles van a ser su idiosincrasia, su forma de pensar. Allí en el mapa alcanzamos a ver los 3 principales lugares donde se establecieron los olmecas, que son el lugar de los 3 zapotes, San Lorenzo y la Venta, ubicados principalmente, como ya habíamos dicho, en Veracruz y Tabasco. Y allí es donde se encuentran, obviamente, lo principalmente asentado. ¿Por qué en estos lugares? Porque lo primero que necesitamos para que exista vida, pues es agua. Por eso hablábamos de Oasis América, ¿se acuerdan? Pues ahorita aquí
en Tabasco, pues existe una infinidad de ríos. No sé si ustedes hayan escuchado en anteriores ocasiones que se ha inundado a veces Tabasco porque existen varios ríos. Voy a terminar hasta estos momentos la sesión, se va a terminar en unos minutos y les voy a mandar el nuevo link. No sé si con este link lo pueda yo hacer, me parece que sí, como decía Aldo. Si no, de todas maneras yo lo vuelvo a compartir ahí en el grupo, me vuelvo a conectar y continuamos. Porque apenas vamos empezando con lo maravilloso, lo extraordinario que también pudieron haber sido las grandes culturas o civilizaciones o tribus, a lo mejor algunas de ellas, que precedieron a la llegada de los españoles. Dentro de los olmecas habíamos dicho entonces que pues eran la primera civilización que se habían encontrado sus restos, y esta civilización pues ya tenía varios elementos importantes que nos podían ayudar a nosotros a entender un poquito más quiénes éramos, de dónde veníamos, hacia dónde íbamos. Y es que los olmecas van a dar entrada, pareciera, que a todas las demás culturas, y que van a tener inclusive dioses en común con todos los demás. Y eso va a ser algo importante. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente diapositiva. Muy bien, nuestra siguiente diapositiva son los zapotecas, que van a vivir ellos entre el año 500 y el año 900 después de Cristo. Es el pueblo del zapote, de ahí el nombre de zapotecas. Como bien lo indica el mapa, ellos se encuentran en la parte sur de Puebla, en la parte este de Guerrero, en Oaxaca principalmente. Su ciudad principal va a ser Monte Albán. Este nombre de Monte Albán se lo van a dar los españoles por la semejanza con los montes albanos allá en Europa. Pero en realidad el nombre verdadero de aquella ciudad es Ocelotepec. Van a practicar sacrificios humanos, los zapotecas, y su dios principal va a ser Xipetotec. Adoraron a sus antepasados, y aquí empezamos a comprender un poquito por qué el culto a los muertos, por qué el 2 de marzo se vuelve a veces inclusive algo importante para nuestra cultura, porque el 2 de noviembre es algo importante, porque el Día de Muertos venía conmemorándose de esta manera, y de ahí se agarraron los primeros evangelizadores y prácticamente cristianizaron esta fiesta, que era adorar a los antepasados para recordar a los antepasados. También cultivaron el chile, la fresa, la calabaza, el cacao y el maíz. Destacaron como tejedores y alfareros. Aquí vamos a ver ya las cosas importantes. Vamos a ver que empiezan a destacar ya como tejedores, como alfareros, por eso es que se van a encontrar algunas piececillas importantes durante el descubrimientos, excavaciones que se van haciendo. Algunos son tejedores, algunos son alfareros, y ya van a desarrollar un poco la escritura en jeroglíficos, que también van a ser estos signos de los que ya hablamos. Después van a llegar los mixtecos, que van a ser prácticamente los que los van a sustituir a estos que van a ser los zapotecas y que se van a encontrar prácticamente su mayoría en el pueblo de Oaxaca. Después vamos a encontrar a los toltecas. Ojo aquí con los toltecas, porque ya va a ser una civilización muy importante. Entre el año 800 y el año 1200 después de Cristo van a ser sumamente importantes. Primero vamos a ubicarnos allí en el mapa. Se van a encontrar sus principales capitales en Tula, Tulancingo, Hidalgo, en el Estado de México, con Morelos, con Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, poquito Tlaxcala. Vamos a compartir la civilización de los toltecas, de estos gigantes, de esta civilización que cuenta la leyenda de la serpiente emplumada, que va a ser como que un ícono para todas las tribus de aquel entonces, que existían varios dioses, pero que los dioses principales eran Quetzalcóatl, Tezcaltipócatl, Huitzilopochtli y Xipetotec. Xipetotec lo recordamos por la anterior cultura que veíamos. Muy bien. De todos estos dioses, el único dios bueno, o que consideraban como dios bueno, que al final de cuentas eran guerreros que habían deificado, era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios bueno. Quetzalcóatl, inclusive dicen las narraciones, que era un hombre, o que tenía la figura de tez blanca, con barba larga, con cabellos rubios,
Entonces, esto se parece a uno de los apóstoles. Por eso cuando llegaron los primeros evangelizadores, creyeron que Quetzalcóatl, que esa serpiente emplumada era el apóstol Tomás. Pero de ahí se agarraron también. ¿Por qué? Estas leyendas de las que les estoy hablando son leyendas que prácticamente todavía existen y que están recopiladas en documentos. El principal documento que considero, o de los principales historiadores, hay varios, pero el principal, donde están recopiladas muchas leyendas, es con el padre Fray Bernardino de Sahagún. Es importante estudiarlo a él para conocer verdaderamente quiénes eran los mexicas, los teotihuacanos, toltecas. Y aquí, ¿cuál es lo paradójico? Que si realmente España hubiera venido solamente a destruir, no hubieran sido ellos, los mismos españoles, quienes hubieran escrito precisamente de todas estas culturas ancestrales. Y es el padre Fray Bernardino de Sahagún que nos cuenta la leyenda de la serpiente emplumada. A la serpiente emplumada, alias Quetzalcóatl, no le gustaban para nada los sacrificios humanos. Y al no gustarle los sacrificios humanos, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y el otro dios que eran celosos, pues no lo querían ahí como Dios. Entonces dice la leyenda que le tienden una trampa, y al tenderle una trampa, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli lo emborrachan con la bebida de aquel entonces era el pulque, y lo hacen atragantarse de comida, y allí en su comida, en el pozole que le prepararon en aquel entonces, le dieron de comer carne humana. Quetzalcóatl al otro día después, en una cruda realidad, imagínense, todo crudo amanece. Yo estoy tratando de volver la historia así como más mexicanona, ¿no? Más actual. Pero el libro de Fray Bernardino de Sahagún lo cuenta un poquito más frío. Pero imagínense a Quetzalcóatl levantándose un poquito con la cruda, y le empiezan a reclamar y lo encuentran, e inclusive surge un chisme de que se había metido con su propia hermana. No, pues se vuelve esto un verdadero chisme que hace que Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec lo acusen completamente y digan, no, ¿sabes qué? Ya no puede estar aquí. Quetzalcóatl sale de aquel lugar. Se dice que se lleva a algunos de sus seguidores, pero está la leyenda que promete volver. Por eso es que cuando llegan los primeros evangelizadores, los primeros conquistadores, y encuentran esta maravillosa leyenda de Quetzalcóatl, pues de ahí se agarran y dicen, pues ya existía un Dios bueno, y ese Dios bueno, Quetzalcóatl, no quería los sacrificios. Por tanto, hay que retomar a Quetzalcóatl. Sin embargo, los toltecas, después de que es expulsado Quetzalcóatl, continúan con los sacrificios humanos. Uno de los lugares donde se realizaban los sacrificios humanos era la estatua de Chacmol, que vemos allá arribita del mapa. Esta estatua es ahí donde les arrancaban el corazón, donde los despellejaban los toltecas y hacían los sacrificios humanos. Su lengua nativa de los toltecas era el náhuatl. Conquistaron Teotihuacán en el año 750. Ahorita vamos a hablar de Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad importante, principalmente aquí en el Estado de México, dos pirámides enormes. Los atlantes, esos cuatro figuras que tenemos ahí que miden 4.5 metros de altura, son columnas, son atlantes que sujetaban el templo. Eran figuras de sus guerreros, de sus héroes, que eran los que sujetaban prácticamente su creencia. Recordemos que estos guerreros después se vuelven dioses. Estos son los famosos atlantes. De ahí, por ejemplo, que tenga alguna vinculación con la famosa Atlántida, ¿no? Decía la leyenda de la Atlántida que esta tierra estaba sujetada por 4 enormes gigantes. Pues aquí están estos enormes gigantes que sujetaban el templo aquí, en el lugar de la venta, en el lugar de Tula, en Tula Hidalgo, que es el lugar donde habitan los toltecas. El amaranto que hoy nosotros lo conocemos y lo ocupamos principalmente para hacer las alegrías. ¿Quién no ha probado una alegría? Digo, una alegría, ese maravilloso amasijo de miel con amaranto, pues es algo verdaderamente delicioso, que gusta mucho prácticamente al paladar. Este amaranto da la casualidad que durante las sequías y durante las heladas se mantiene. Entonces, este amaranto va a ayudar mucho a que se mantenga la alimentación. Inclusive, los toltecas van a hacer del amaranto un alimento sagrado. Algo similar va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, ahorita se me viene a la mente. Cuando Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, esto lo dice don Salvador Borrego,
llega un momento en el que ya no tienen para dónde agarrar alimentos, ya no tienen dónde sembrar porque están ocupando a toda su gente en guerra en África, en guerra en Inglaterra, en guerra en Francia, en guerra en Rusia, etcétera, etcétera. Y entonces ya no tienen alimentos. Y un alimento muy importante en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, va a ser la papa. Los alemanes hasta le van a dar el Día Nacional de la Papa, porque prácticamente la papa les va a salvar la vida. Pues lo mismo, o algo similar, podemos entender que sucedió acá con nuestros antepasados, los toltecas, que tomaron el amaranto, lo amasijaron, y gracias a esta gran propiedad de resistencia del amaranto entre las sequías y las heladas, es como se pudieron mantener vivos los toltecas. Ellos eran excelentes comerciantes y constructores, de ahí, por ejemplo, la palabra tolteca, que significa maestro constructor. No por nada yo creo que los de la empresa tolteca, sabrán decir los constructores, pues utilizan la palabra tolteca pues para poner su cemento, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente civilización. Acá en el Estado de México, la mayoría de nosotros hemos visitado estas pirámides, son las pirámides de Teotihuacán. Se encuentran en San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, un poquito más allá de Catepec, después del Distrito Federal, pegándole allá por Otumba, se encuentran estas dos grandiosas pirámides. Se conoce la palabra Teotihuacán, es ciudad de los dioses, y ellos se tiene registro que vivieron o que estuvieron entre el año 200 y el año 700 después de Cristo. Y hay una leyenda, la leyenda del Sol y la Luna, que es la que establece prácticamente, o sobre la que fundan estas dos cosas, sobre la que fundan estas dos pirámides. Aquí nos comparte Pepe Moreno, gracias por su comentario, me lo acaban de pasar, que hay un pueblo, precisamente en Amatlán, de Quetzalcóatl, donde según la leyenda él nació. Por eso les hablaba, fíjense qué interesante, ¿no? Porque Quetzalcóatl también andaba por allá por Tabasco, por Veracruz. Ahora me dice acá Pepe Moreno, acá que ya se lo atribuyó, que es acá en Morelos, y puede ser muy cierto. Pero lo importante es que Quetzalcóatl pues, es una figura importante, y más porque a través de Quetzalcóatl de la leyenda de Quetzalcóatl va a entrar el evangelio a estas tierras, porque va a ser el Dios bueno, inclusive se va a considerar como el Dios de la sabiduría, que les va a transmitir la sabiduría a los primeros pobladores. Vamos a entrar ahora de lleno a lo que es Teotihuacán, los teotihuacanos, la leyenda del Sol y la Luna. ¿De qué se trata esta leyenda del Sol y la Luna? Esta leyenda del Sol y la Luna dice que antes de que existiera el Sol y la Luna, y esta leyenda también está en el libro de Fray Bernardino de Sahagún, Historia Antigua de México, que antes de que existiera el Sol y la Luna, los dioses se reunieron para dilucidar cómo sería eso, ¿no? ¿Cómo sería? Necesitaban poner 1 o 2 soles. Y entonces pues, empezaron a echar suertes a ver quién quedaba, y por ahí pues obviamente el que no se quería quedar atrás era el dios rico. Y el dios rico decide, pues yo voy a ser el que sea el sol, el que alumbre el día, ¿no? Pero nadie más se quiso lanzar. Entonces obligaron, y por mayoría de votos, y le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú, al dios pobre, al dios más sencillo de aquellos. Y pues ya estaba el dios pobre y el dios rico por un lado y por otro. Y dijeron, bueno, pues vamos entonces a empezar a hacer oraciones, sacrificios, a prepararnos para entrar al fuego y salir como las grandes llamaradas de ser 2 soles que alumbren el día. Muy bien, estuvieron así todo el día, llegó la noche, encienden el fuego sagrado, y aquí en el encendido del fuego sagrado, pues el primero que le dicen, pues se tienen que meter al fuego para ver de ahí qué sale, ¿no? Y al dios rico, pues que se había metido más por vanidad, por querer quedar bien, pues le da miedo. Y al darle miedo, entonces al dios rico, pues decide en cuatro ocasiones como que, así como el Chapulín Colorado, no me meteré. Y al final de cuentas no se metió el Chapulín Colorado, de que si me meto, no se me meto. Y entonces en eso el dios pobre agarra y se mete. Él sí se arma de valor, sabe cuál es su misión y se mete al fuego. No, pues no se podía quedar atrás mi compadre, el dios rico. Y entonces agarra y él también se meten los dos al fuego, y dice la leyenda que también se mete un águila. Por eso es que cuando sale el águila, sale con las alas así como resplandecientes como de sol, y se mete también un tigre, pero que luego se sale. Por eso dicen que el tigre sale así como chamuscado, que tiene rayas así como si estuviera medio chamuscado. Son las leyendas, ¿no?, con las que surge toda esta cultura de los teotihuacanos.
Y entonces al otro día voltean a ver hacia el oriente y esperan a que salga precisamente los dos soles. Y sí, efectivamente salen los dos soles, dos hermosos soles, grandes, maravillosos. Y se dice que uno de los presentes, al darse cuenta de la valentía que había tenido el dios pobre, agarra un conejo y se lo lanza al dios rico y le tapa la cara al dios rico y lo oscurece un poco. Y así se forma la luna con el dios rico, y con el dios pobre se forma el sol, con la valentía del dios pobre, el sol. Y esta es la leyenda, por eso es que luego a veces decían en las leyendas, en los cuentos, que en la luna hay un conejo. Por estas leyendas precisamente de los teotihuacanos. Otros de sus dioses principales son el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, Quetzalcóatl, otra vez aquí aparece, Huehueteotl, que es dios del fuego. Habitaban principalmente en estos lugares otomísimas aguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos teotihuacanos seguramente estuvieron acá en Toluca, en el Estado de México, muy cerca de acá. Inclusive, se habla que cuando fue la consagración de la pirámide del Sol, se sacrificaron más de 100 personas. Estamos un poquito hablando ya de todo esto de los sacrificios humanos, incluyendo niños. Hubo algunas excavaciones hace algunos años y en algunas de las pirámides, en la parte baja, encontraron cráneos de niños. ¿Eso qué quiere decir? Que desgraciadamente se sacrificaban al dios Tlaloc bebés recién nacidos. La expansión teotihuacana se realizó principalmente en base en el comercio, aunque también en base en la guerra. Y del lado derecho, no habíamos tomado a Puebla. Por ahí hay algunos de Puebla que se deben sentir orgullosos de su gran iglesia de la Virgen de los Remedios, y ahí está la maqueta. ¿Por qué puse la maqueta? Porque hace algunos años se descubrió que cuando llegaron los españoles y establecieron este hermoso templo, este hermoso santuario de la Virgen de los Remedios, lo establecieron sobre este cerrito hermoso, y no se habían percatado que en la parte de abajo existían unas pirámides, porque no era una sola, era una serie de pirámides que se habían ido construyendo, que es la gran pirámide de Cholula, de las más grandes. Y ahí hay una maqueta que nos muestra cómo pudo haber sido la construcción de esta gran pirámide. ¿Y de quién creen que son estos? Sí, de los teotihuacanos. Estas construcciones son muy similares a las de los teotihuacanos y tienen similitud. ¿De qué es lo más seguro? Que ya sea que de allá de Cholula hayan llegado a Teotihuacán, o de Teotihuacán haya llegado a Cholula, pero de que estamos hermanados desde aquel entonces. Y el día que puedan visitar allá Cholula, pues pueden visitar estos hermosos lugares. Vamos a entrar ahora a la siguiente cultura, y tampoco menos importante, inclusive es la cultura que más influye, hablando culturalmente, es la cultura de los mayas. Esta se divide en 3 etapas, hay que tenerla bien presente, porque después, cuando llegan algunos de los famosos indigenistas, dicen, ay, es que los españoles vinieron a destruir a los pobres mayas. Y no es cierto, miren, del año 300 al año 300 antes de Cristo, al año 250, está el primer periodo, como el periodo de nacimiento de los mayas. El siguiente periodo, que es el periodo de esplendor, el periodo grande de los mayas, es del año 250 al año 950 después de Cristo. Recuerden que el descubrimiento fue en 1492, la conquista 1521, o sea, todos estamos lejos. Y el último de los periodos está del 950 al 1521. Aquí sí llegaron los españoles, pero ya los mayas en este tercer periodo ya están en decadencia, ya no son los mismos mayas, ya no es la cultura grande que había dado todas estas cosas, como la imagen de la hermosa figura de la pirámide de Chichén Itzá que tenemos ahí. Ellos tenían escritura jeroglífica, tenían la numeración vigesimal, o sea, de 20 en 20, con sus rayitas, sus puntitos, y donde ya empezaban a utilizar el cero, que era algo importante. La élite maya sabía leer y escribir. Otra vez utilizaban de alimentos el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. En el siglo IX, por guerras internas, se produce su declive. Estamos hablando del año 800, 850, 900, y a partir del 950 pues viene este declive del que los hablaba. Eran grandes artesanos en madera, en jade, en obsidiana, cerámica, piedra tallada, yeso, murales pintados, y la realidad es que en base en todas estas cosas que presentamos, ya sea matemáticas, lingüísticas, de arte, fueron la cultura más avanzada. Los mayas sí fueron muy avanzados, fueron más avanzados de su época. Sus ciudades principales fueron Copán en Honduras, hasta allá llegaban los mayas, Tikal y Quiriguá en Guatemala, Palenque, Calakmul,
Yaxchilán, Bonampak, Uxmal, Chichén Itzá en México y Caracol hasta el Belice también allá. El Popol Vuh, que es el libro del Consejo, es un documento que tiene narraciones míticas, legendarias e históricas. Este documento también está ahí en el libro de Fray Bernardino de Sahagún, pero lo pueden conseguir independiente. Es un libro de autoría anónima, pero que narra todas estas cosas míticas, legendarias, históricas, de cómo se va a constituir prácticamente lo que es la cultura maya. Después van a venir los totonacas que van a estar del año 300 al año 1519, ellos van a ser importantes, miren. Ellos, lo primero que tenemos que decir que eran pacíficos. Su economía era principalmente agrícola y comercial. Ellos se encontraban, como ahí lo vemos en el mapa, principalmente en Puebla y en Veracruz. Digamos que son los antepasados de nuestros hermanos ahí de Puebla. Ellos destacaron en la cerámica, en la escultura de piedra y barro. Eran politeístas, también celebraban sacrificios humanos, inclusive cuando llegó Cortés se encontró con los zempoaltecas, con estos totonacas, pues se llenó de pavor de los sacrificios humanos y de la esclavitud que todavía practicaban. Las ciudades más importantes son el Tajín. El Tajín es esa pirámide que tenemos del lado derecho, que es la que floreció. Fue encontrada muchos años después en medio de la selva. Ellos prácticamente florecieron del año, o esa ciudad del año 300 al año 1200 después de Cristo. Papantla, ahí tenemos la imagen de los famosos voladores de Papantla. Y Zempoala, los famosos zempoaltecas. Vi que levantaste la mano, Luis. Te escucho. Te escucho, Luis. Adelante. Algo que nos guste es compartir. Luis. No te escuchas, Luis. Creo que tiene problemas con el sonido. Bueno, continuamos. Ahorita, si puedes, me interrumpes, Luis. En el año 1519, cuando prácticamente llega don Hernán Cortés, existe esta gran reunión de 30 pueblos totonacas allí en Zempoala, donde estaba el cacique de Zempoala, y donde se ponen a dilucidar, nos vamos a unir con los extranjeros que llegan o no. Fueron vencidos en un principio, les mostraron así como que sus primeras cuestiones de fuerza a los españoles cuando llegaron y dijeron, no, pues hay que unirnos a ellos, y terminan dándoles el paso. Y van a ser estos totonacas, concretamente los del pueblo de Zempoala, los primeros que van a tener este contacto. Y vamos a entrar de lleno con los mexicas, que es el pueblo que habita precisamente que habitaba en lo que hoy es la Ciudad de México. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aztecas? ¿Por qué mexicas? Mexicas es el nombre que conocieron los españoles, así por eso les llamaban los mexicanos, los mexicas, cuando llegaron los primeros españoles. Después empiezan a existir algunos otros escritos. Fray Bernardino II los empieza a llamar aztecas. ¿Por qué? Porque empieza a estudiar su historia y dicen, es que todos estos pueblos en común, los de Texcoco, los de Tlacopan y otros, provienen de un lugar muy específico que es Aztlán. Y encuentra sus leyendas y dicen, pues, si provienen del Aztlán, entonces son aztecas. Y de ahí viene la palabra azteca, de Aztlán. Se dice que Aztlán probablemente es una isla que existe, o es una de las islas que existe ahí cerquita de Nayarit. Vivían en un islote. Antes en la primaria, cuando a mí me decían que vivían en un islote, pues yo no entendía, no sabía de qué se trataba. Inclusive más adelante, cuando hablemos un poquito de cómo fue la conquista de México con barcos, vamos a entender, caray, pues entonces ahora entiendo. Ahí en el centro tenemos, en el mapa, tenemos México Tenochtitlan, el centro del islote, una serie de islas. El gran lago, el lago de Texcoco, que es lo más grande. Tenemos del lado de abajo el lago de Xochimilco, que todavía, pues bueno, existen algunas cosillas por ahí del lago de Xochimilco, el lago de Chalco, el lago de Zumpango, que es donde está Zumpango, hasta allá ya es Estado de México, Chalco también Estado de México, y todos esos lugares, pues todos esos lugares estaban conectados. Entonces es como un gran oasis, es como si fuera otro oasis dentro de la misma Mesoamérica. Y pues obviamente donde hay agua, pues es donde van a poder subsistir, ¿no? Entonces vivían en un islote. En el año 1325 van siguiendo, ahí está el códice donde plasma, en la parte de abajo,
donde ellos iban siguiendo precisamente un águila que iban a encontrar de volando una serpiente sobre una nopalera, y esa era la idea que tenían, que les había dado su Dios para encontrar el lugar donde se iban a establecer. Obviamente, esto se me figura, no sé si a ustedes, como por ejemplo al pueblo judío. El pueblo judío sale de Egipto y anda buscando la tierra prometida, y anda buscando un lugar para establecerse. Y no es sino hasta que Dios le muestra el lugar donde se va a establecer y donde entran a la tierra prometida, donde prácticamente se cumple todo esto, toda esta revelación que se le está dando a Moisés. Acá no estamos hablando de Moisés, acá estamos hablando de los mexicas, o si ustedes quieren, como dice Fray Bernardino II, los aztecas, que vienen de Aztlán, y que llegan aquí a México, a Tlatelolco y a Tenochtitlan. Quiero hacer un paréntesis. En la parte norte, cercano a lo que es el lago de Zumpango, tenemos Cuautitlán. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, sobre San Juan Diego. San Juan Diego venía desde allá, desde Cuautitlán, que está lejecito, hoy existe todavía Cuautitlán, hasta acá, hasta la Ciudad de México, Tlatelolco, México, a tomar sus clases de catecismo, ¿no? Y fue acá donde se le apareció el milagro maravilloso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un breve paréntesis solamente para ubicar que ahí está Cuautitlán también, ¿no? Tenemos también sobre los mexicas un dato bien interesante, miren. Haciendo un poco de historia, cuando Roma invade Grecia, los romanos eran una cultura más baja. Los griegos tenían ya grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, o muchos otros, ¿no? De los que hoy se toman las grandes ciencias. Y esta gran filosofía, esta gran técnica, inclusive la forma de gobierno, la adopta Roma. Y de ahí viene el dicho que cuando Roma conquista a Grecia, el conquistador, es conquistado. ¿Por qué? Porque asume toda la filosofía, toda la cultura, todas las enseñanzas, la forma de gobierno de a quien había conquistado. Y lo mismo pasó aquí. Cuando los mexicas llegaron y conquistaron a los toltecas, que eran los que se encontraban en Tula y después se bajaron para acá, asumieron muchas de sus dioses, de sus formas de pensar, de sus formas de ser, de sus formas de guerrear, así como está escrito ahí, como Roma asumió de Grecia. Cuando llegaron los españoles existía una triple alianza entre tres tribus principales para dominar prácticamente los que se encontraban alrededor, que eran los de Tenochtitlan, los de Texcoco y los de Tlacopan. Esa era la famosa triple alianza. Sin embargo, no tenían una unidad, no existía una unidad, aunque existía esta triple alianza, solamente podemos decir que existía aquí cerquita, en el lago, pero más hacia afuera, hacia Puebla, hacia Veracruz, Tabasco, hacia Yucatán, no existía una unidad. No, simplemente por el hecho de que no existía comunicación. Hoy en día, por ejemplo, gracias a estas maravillas de la comunicación, como por ejemplo esta forma en que nos estamos comunicando, a final de cuentas estamos generando a nivel nacional toda esta unidad. Doy gracias por los comentarios que van haciendo, como Pepe Moreno, como Luis, como otros, que nos van ayudando a enriquecer todo esto. Pero estas tribus no tenían ni unidad ni política, ni social, ni étnica, mucho menos religiosa, porque aunque tenían por ahí algunas características de dioses en comunes, pues ahora sí que cada quien hablaba del dios que más le gustaba, ¿no? Vamos a hablar ahora si realmente era un imperio. ¿Qué es un imperio? Hay un libro bien interesante que se llama Idea Imperial de Carlos V, de Menéndez Pidal, que habla precisamente cuál es la idea imperial que en este mismo siglo, en el siglo XVI, don Carlos V ya estaba fraguando. La idea imperial, la idea de don Carlos V, nieto de los reyes católicos, es una reunión de varias naciones que nombran un rey, a su emperador, para que los se organicen y puedan generar una misma unidad religiosa, una misma unidad civil, y puedan hacer frente como manera de defensa contra el Islam. Esto no existía, obviamente, no podía existir un imperio ante todas estas tribus. ¿Por qué? Porque no había unidad. Lo único que buscaban los mexicas era, al invadir a los toltecas, al invadir a los cholultecas, al invadir a los tlaxcaltecas, al invadir a cualquier pueblo, lo único que buscaban eran recursos y a llenarse de mayor obediencia, de mayores tributos. Entonces, más que un imperio, pues era algo así como una serie de obediencias.
Y lo que planteaba don Carlos V, que fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues es que hubiera un rey, y lo había, un rey en España, un rey en Alemania, un rey en Italia, y que todos estos reyes eligieran entre ellos a un solo dirigente. Era como una aristocracia, como un gobierno dentro de ellos mismos, dentro de los mismos reyes, como una aristocracia mezclada con monarquía. Además, entre ellos se odiaban a muerte, obviamente veían la menor oportunidad y luego se flechaban, se mataban, se asesinaban. No había una unidad y sin embargo en los reinos cristianos durante el imperio de Carlos V, de Felipe II, pues sí hay una unidad porque hay un fin común, defenderse. Está la famosa batalla de Lepanto, 1571, donde el manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra, perdiera un brazo y le llamaron el manco de Lepanto, y donde toda la cristiandad estaba unida rezando el rosario para ganarle al turco, y al final de cuentas le ganó el 7 de octubre, y por eso se establece el Día del Rosario. Acá en México no existía eso. Se hablaban además más de 200 lenguas. El más común tal vez era el náhuatl, pero no se entendían muchos de ellos, se odiaban a muerte. Y además, sus herramientas eran piedra, eran de obsidiana, o sea, todavía no usaban el hierro. ¿De qué se alimentaban estos mexicas? Carecían de animales de trabajo como el caballo, el asno que llegaron posteriormente, carecían de ganado como las vacas, las ovejas, solo tenían como ganado el guajolote, desconocían el plátano, el cacahuate, el trigo, pero tenían otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, comían el frijol, ¿no? Los derivados del frijol, el maíz, mucha pesca, obviamente, porque pues vivían en un islote, pues tenían que cazar, ¿no? Muchos peces, poca carne, hablamos de carne de otro tipo que no sea pescado. Obviamente no abonaban el suelo, no hacían riego artificial, todo era prácticamente conforme llovía, y conforme llovía, pues era como les iba. Hoy en día, pues existen muchísimas técnicas de abono, de riego, que permiten que los cultivos inclusive salgan a veces más grandes, que salgan unos jitomatotes o unas calabazotas, ¿no? O unos pepinos enormes, pero en aquel entonces no, era lo que les daba la tierra, lo que sembraban, lo que cosechaban. Desconocían el uso de la rueda, por eso ahí les pongo el cavernicolita y como que rascándose la cabeza y como que, ¿y qué será esto, no? Y ya ven que el uso de la rueda pues, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, para los carros, para llevar cosas pesadas. Por eso ellos utilizaban como medio de transporte los famosos tamemes, que pues no eran más que ellos mismos, sus esclavos, sus trabajadores, pues cargando grandes cantidades y ahí van cargue de un lugar a otro, sus famosos tamemes, ¿no? Porque no conocían el uso de la rueda, que también les hubiera ayudado el uso de la rueda en aquel entonces a manera de poleas. Las poleas, obviamente, los ingenieros me podrán ayudar, pues para disminuir el peso, porque el peso ya lo va a llevar, obviamente, la rueda, lo va a disminuir, y pues obviamente va a cambiar un poquito ahí la percepción del peso, ¿no? Después, vamos a seguir hablando de las grandezas de este pueblo mexica, ¿no? Ahí tenemos una imagen del pulque, ¿no? Del maguey se obtenía el pulque, obtenían pulque, miel, vinagre, hierbas de cocer, ¿no? O sea, trataban de hacer con lo poco que tenían grandes cosas, eran buenos artesanos, trabajaban el oro, la plata, la piedra, como piedras preciosas, grandes alfareros, tejedores, pero desconocían la lana. Entonces me preguntarás, ¿por qué decimos que seguían en la edad de piedra? Porque aunque conocían el oro y tenían el oro, la plata y otras piedras preciosas, no las utilizaban para su beneficio de construcción, sino solamente las utilizaban como adornos. Allí está ese hermoso penacho, que es el penacho de Moctezuma, que tiene oro de 24 quilates incrustado con piedras preciosas y 40 plumas de quetzal, que era prácticamente un lujo, era el lujo de los soberanos. Para eso ocupaban el oro, para eso ocupaban las piedras excesivas. Esto se me figura un poco, no sé si recuerden cuando veíamos ahí con los de Morelos, quiénes eran los árabes y quiénes los españoles. El español traía esa cultura romana que había establecido los acueductos, que había utilizado o establecido también los teatros, las grandes construcciones. Y los árabes eran más aquellos que habían adornado los arcos, les habían puesto piedrecitas, les habían puesto dibujos, y el arte árabe es hermoso, es muy grande. Tú vas a la iglesia de Santa María la Mayor allá en España, y era una iglesia que antes era mezquita, entonces está llena de arte árabe, ¿no?
Lo mismo pasa acá, estaba lleno de arte, todas estas construcciones. El lujo de sus soberanos era tan grande que se basaba principalmente en los excesivos impuestos. Esto de los impuestos pues ha sido algo de toda la vida, no es algo que nada más en la actualidad pues nos estén cobrando y sube y sube y sube los impuestos. Esto ya se establecía desde hace mucho tiempo atrás, también por el despojo de los tierros y por el regalo de sus feudatarios. ¿Quiénes eran sus feudatarios? Pues a los que habían conquistado. Tuvieron que empezar a investigar, ¿no? ¿Cómo le hacían para quitar la fiebre? ¿Cómo le hacían para quitar un piquete de alacrán? Para quitar un piquete de mosco, tratar ellos de subir, porque obviamente, estando muchos de ellos en la selva, estando en tierras inhóspitas, pues si no morían a manos de sus enemigos, pues sí morían, ¿no? Por alguna picadura, algún mosquito, algún animal, alguna enfermedad, alguna calentura, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos temerosos de contagiarnos porque a lo mejor no se ha distribuido o no existe la vacuna contra esta pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Entonces existe un miedo. Entonces eso hace que pues empiecen a prender los laboratorios por todas partes y ya Rusia ya dice que ya la encontró y ya dice que ya la encontró Estados Unidos y los japoneses y no, que los chinos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó acá, ¿no? Y todo este conocimiento milenario de herbolaria, pues son el que nos traían nuestros abuelitos, nuestros ancestros y que se viene prácticamente a compartir con nosotros desde aquel entonces. Aquí tenemos unas figuras que prácticamente están en estos libros de historia, de estos hombres que tomaban las hierbas, las mezclaban con algunas otras, buscaban alguna forma tal vez de untarla, tal vez de tomarla, tal vez, no sé, de olerla, para que les ayudara, ¿no? Todo eso de la aromaterapia y todas esas cosas, pues son cosas que la verdad, pues parecen novedosas, pero no lo son. Ya culturas ancestrales ya las tenían, ya ayudaban, ya buscaban cómo a través de la herbolaria, ¿no? Hoy se piensa buscar la otra medicina, que es la medicina alternativa, cuando ya existía, ¿no? Y sigue existiendo y siempre ha existido y ayuda muchísimo, ¿no? Pero hay que decirlo, hay veces en las que pues, se necesitan ciertos químicos para potencializar, para conservar toda esta medicina. Pero sin embargo, estas son las grandezas que queremos mostrar de este pueblo mexica, ¿no? Sus grandes guerreros, vestidos como está la imagen de aquí arriba, de la imagen de abajo, de águila, de jaguar, etcétera, etcétera. Y sus principales dioses, ¿no? Que también estaban vestidos de guerreros. Vean sus imágenes, Tahuichilopostli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Mixcoatl, que eran sus principales dioses y que también eran muchos de ellos guerreros que habían sido deificados, que habían sido creados dioses, como los romanos que habían creado aquellos dioses, ¿no? Después, ahora sí vamos a hablar de algunas otras cosas que ya no son tan bonitas, que ya no son tan agradables, que es, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Hoy, por ejemplo, está muy en boga, es un tema muy actual, el tema del afroamericano que mataron allá en los Estados Unidos o el mexicano que mataron acá o que murió acá en México, ¿no? Y más que aquí en México, el tema allá en los Estados Unidos de la esclavitud, pues es un tema de hace muchísimos años. Allá en Estados Unidos no se abolió la esclavitud hasta hace un siglo, hace poco, la verdad es que hasta la Edad Moderna, cuando la verdad es que en la Nueva España, inmediatamente que llegaron los españoles, y le llevaron, y Colón mandó, porque sí mandó algunas personas como esclavos para su majestad, la reina los ve y queda espantada, queda aterrorizada y le exige a Colón que los libere. ¿Cómo es que tienes esclavos? Y estos también son... Y empieza un debate y va a surgir entonces aquel famoso padre del derecho internacional, don Francisco de Vitoria, que va a ser un religioso, y va a empezar a establecer, a ver, ¿cómo es esto del derecho de conquista, del derecho de guerra? Todo esto lo va a establecer España en su siglo de oro español, que va a ser el siglo XVI. No solamente siglo de oro en cuestiones de las letras, donde va a haber un Cervantes, Lope de Vega, y otros grandes escritores, ¿no? Sino también en el siglo de las luces, en el siglo de la santidad, en el siglo de la sabiduría. Y en este siglo es que tenemos que dar gracias a Dios, gracias a nuestro Padre,
por el hecho de que nos haya venido a conquistar, por el hecho de que haya caído en estas tierras la nación más católica, más santa, con más grandes santos, que existía sobre el orbe. Si nosotros hubiésemos sido conquistados tal vez por los ingleses, ya no existiríamos, porque allá en Estados Unidos, pues los apaches simplemente no existen. Nosotros hoy sí existimos. Hoy yo, un moreno, que tengo rasgos tanto de un español como de un mexica o de un totonaca, un mazahua, pues corren sobre mis venas ambas sangres. Soy mestizo, tengo ambas sangres. Haya sido como haya sido la conquista, el choque brutal que tal vez haya existido, seguimos vivos. La madre patria no nos asesinó, no cometió ese genocidio del que se habla. Y sin embargo, allá en los Estados Unidos sí se cometió ese genocidio tremendo contra los habitantes. Allá sí existió la esclavitud. Ahora, la esclavitud existía aquí en México. Tenemos un poquito que hablar sobre esta pirámide que tenemos del lado izquierdo, que es el emperador, hasta arriba la nobleza, después los trabajadores y los esclavos. Los trabajadores regularmente era la gente pobre y los esclavos regularmente era la gente que o había sido conquistada o que no había podido pagar, y eran un pueblo verdaderamente oprimido, esos trabajadores mal comidos, sin esperanzas, inclusive muchos de ellos consideraban la muerte como una bendición. Obviamente la nobleza pues tenía sus grandes cosas, tenía sus privilegios, tenía su riqueza como todo, tenía sus escuelas, lo que ustedes quieran, pero los trabajadores y los esclavos existían, estos trabajadores denigrados completamente. Va a existir dentro de esta esclavitud, que no va a ser hereditaria, se podía comprar. O sea, eso quiere decir que regularmente a veces cuando alguien se volvía esclavo es porque ya no podía pagar sus deudas, lo esclavizaban y a lo mejor de repente alguien más, alguien caritativo, algún familiar compraba su libertad, ¿no? Pero cuando eran prisioneros de guerra, ahí sí era difícil porque pues, o tenían que dar más tributos o tenían que dar algo para liberar esclavos, ¿no? Los caciques tenían extensas tierras, los plebeyos no podían ser dueños. En aquel entonces pues, existía el cacicazgo. A veces se condena mucho a los españoles porque pues, decían que llegaron e hicieron algunos esclavos. Hicieron esclavos. Hay algunos españoles, inclusive, por ejemplo, más adelante cuando empezamos a hablar del virreinato, vamos a hablar de la primera audiencia, y la primera audiencia pues fue una audiencia fatal, terrible, donde sí hubo esclavitud, hubo abusos, pero no fue la generalidad, no fueron las leyes, no fue lo que se quería. La reina Isabel la Católica, que es la creadora prácticamente de nuestra nacionalidad, que es la que va a dar toda esta idea en la que va a plasmar sobre su esposo, sobre sus hijos, sus nietos, sobre posteriores generaciones, la gran Isabel la Católica, va a plasmar que no exista la esclavitud. Y entonces esta esclavitud va a desaparecer en leyes. Obviamente no va a faltar el español que se va a pasar de lanza y que va a ser esclavos, pero para eso va a existir el religiosos santos, como Fray Toribio de Motolinía, como el padre don Vasco de Quiroga, etcétera, etcétera, muchos otros, que luchaban contra estos que tenían algunos esclavos y que les hacían que ya no tuvieran esclavitud. Por eso es que la historia de nuestras primeras pobladores se escribe por religiosos, por aquellos religiosos que quieren rescatar la historia de los mexicas, aquellos religiosos que quieren rescatar la historia de estos primeros pobladores, ¿no? Y obviamente el hecho más afrontoso sobre el que a veces se calla y que tenemos que hablar seriamente porque nosotros somos personas religiosas, eran los sacrificios humanos, de lo cual ya decíamos bien que Quetzalcóatl estaba en contra. Los sacrificios humanos, dice don Bernal Díaz del Castillo, cuando él presenció por ahí algún sacrificio, muchos sacrificios humanos, en su libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que hasta la parte de arriba, así como está la parte de la imagen esa atroz que está en la parte superior derecha, lo ponían, lo agarraban de cada una de las extremidades, con una piedra de jade le arrancaban el corazón, se lo quitaban y ese corazón todavía palpitante, con eso untaban al ídolo, ¿no? A Huitzilopochtli en este caso, que los españoles le van a poner el nombre de Huichilobos por lo terrible, por lo salvaje. Abajo está la imagen de la mamá de Huichilobos, y dicen por ahí que de tal palo tal astilla, ¿no? Está Coatlicue, la diosa de la fertilidad. Vean nada más la monstruosidad de las imágenes que tenían en aquel entonces, ¿no?
Esto es lo que destruyeron, esto es lo que quisieron destruir. Estas imágenes de terror, de esclavitud, esto es lo que quisieron abolir los españoles. Ojo, tenemos que volver a recordarlo. Había españoles malos, sí lo sabía, pero la generalidad y principalmente la iglesia española fue la que defendió a nuestros indígenas. Y liberó, podemos decir que liberó más que esclavizó. ¿Liberó de quién? Del yugo de Huitzilopochtli, del yugo de Huitzilobos. Este calendario azteca que tenemos del lado inferior izquierdo es un calendario que lo que nos muestra, sí, es una medición del tiempo de 18 meses, de 20 días cada uno, pero que para ellos lo más importante no era por el hecho de medir, por el hecho de ver las estrellas, de ver el día en la noche, sino por el hecho de saber, a ver, cuántos muertos tenemos que hacer el día de hoy, cuántos sacrificios humanos. Porque cada primeros días de mes se realizaban sacrificios de niños inocentes al dios Tlaloc. Ahí tenemos también la imagen de Huitzilopochtli, el dios Huitzilobos, terrible, sanguinario, un dios de muerte, de terror, que les infundía miedo a los demás pueblos. Esto eran prácticamente los aztecas. ¿Quiere hablar Carlos Landa? Lo escucho, Carlos. ¿No? Disculpa, fue sin querer. No te preocupes, Carlos. Seguimos hablando, mira. Pero también tenemos que hablar de otro pueblo, un pueblo, los tlaxcaltecas, del año de 1208 al año de 1521. Este pueblo, que era prácticamente un pueblo totonaca, que floreció entre los siglos XIV y XV, fue un importante señorío. Este pueblo de los tlaxcaltecas, casi nunca se habla de él, pero es el pueblo que entendió que eran grandes visionarios, que entendieron cuál era el futuro, que entendieron hacia dónde iba toda esta convulsión que acababa de llegar con los españoles. Algunos los tratan de traidores a los tlaxcaltecas, pero no podían traicionar a nadie. ¿Por qué? Porque no existía México, no existía una unidad de tribus. Si traicionaron a los aztecas, pues era traicionar a los que los mantenían esclavizados. Eso no es traición, eso es defensa, eso es defenderse. Y se unieron, dijeron, pues bueno, vamos a buscar el mal menor. Y trataron de unirse y ayudaron inclusive con recursos, con fuerza a los aztecas, digo, a los españoles que venían con don Hernán Cortés. Don Toribio de Benavente va a escribir en su Historia de las Indias sobre ellos, sobre los tlaxcaltecas. Una figura sumamente importante va a ser Xicoténcatl. Xicoténcatl, principalmente el joven. Todavía hay una parte de la historia de España que ahorita se me viene a la mente, cuando el rey Juan, el padre del rey católico, don Fernando, esposo de Isabel la Católica, está en diálogo con don Fernando el Católico, le dice, sí, yo soy el pasado de Aragón, pero vos, Fernando, sois el presente de Aragón, y vos entendéis más que con vuestra boda con Isabel se formará España, y a través de esta boda precisamente con Isabel y Fernando es como se forma España. Y podemos hablar de una nueva boda, de un nuevo amorío, de un nuevo enamoramiento, de un nuevo éxtasis, que es esta boda entre tlaxcaltecas, los que sí entendieron, los visionarios, y los españoles. Las localidades tlaxcaltecas, obviamente, por todas estas cosas no fueron destruidas, se les permitieron ciertos privilegios, inclusive mantener sus nombres. Hay algunos de aquí, inclusive, porque tampoco no solamente fueron los tlaxcaltecas, ellos digamos que fueron los que más sobresalieron por Xicoténcatl, pero hay algunos también cholultecas, de allá de Puebla, de Cholula, y la mayoría de ustedes, de los que son de Puebla, tienen apellidos así como Cuautli, Xicoténcatl, y esto, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que los antepasados de ustedes, se les permitió mantener su nombre intacto. ¿Qué pasaba con los demás en la España? ¿Cómo eran los nombres? Para hacer un poquito de historia. El nombre de Hernán, su derivación era Hernández, de Fernán Fernández, de Gonzalo González. Entonces, a veces alguien decía, yo soy Hernán, hijo de Gonzalo de Castilla, ¿no? Pero después, como no se podía mantener así de esa manera, pasó como Hernán González, hijo de Gonzalo, o sea, Hernán González. Y después ese Hernán tuvo un hijo y le puso a lo mejor Fernán, y entonces era Fernán Hernández, ¿no? Y de ahí vienen estas derivaciones de los nombres españoles, no así con los nombres indígenas. Estos apellidos que tienen principalmente estos privilegiados de allá de Puebla,
Xicoténcatl, Calcuautle y otros apellidos que no se me vienen ahorita a la mente, son precisamente porque entendieron, fueron visionarios, se unieron con los españoles y permanecieron con la misma sangre, fueron mezclándose, se logró este enamoramiento entre prácticamente las dos culturas. Estas son la bibliografía que recomendamos para poder adentrarnos a este tema. Se me olvidó decirles que en esta presentación se las voy a compartir allí al grupo de WhatsApp, que no era necesario que tomaran nota, siempre la comparto, no tengo ningún problema en compartirla para que ahí puedan ver cuáles son los principales autores, como son don Fray Bernardino de Sahagún, que ya lo habíamos tomado, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Este libro todavía se consigue fácilmente, este libro es fácil de conseguir. Otro de los libros importantes es Monarquía Indiana, de Fray Juan de Torquemada, de Fray Toribio de Motolinía, Historia de los Indios de la Nueva España. Fray Toribio de Motolinía, el nombre de Motolinía no era su nombre, es el apodo que le dan los indígenas. Él se llamaba Fray Toribio de Benavente, pero le dicen Motolinía porque la palabra Motolinía significa pobre. Entonces, al decirle pobre, pues estaban no otra cosa más que semejante a lo que realmente era. Estos eran franciscanos que querían hacer suya la vida de San Francisco de Asís. Obviamente está el Popol Vuh, está Francisco López de Gomara en su Historia General de las Indias, Historia Eclesiástica Indiana de Jerónimo de Mendieta, Historia General de las Indias de Occidente de Antonio de Herrera y Tordesillas, y obviamente las cartas de relación de don Hernán Cortés, que también las vamos a retomar un poquito en la siguiente reunión, que ya vamos a hablar de la conquista de aquí de la Tenochtitlan, que es lo principalmente que vamos a hablar, de todo esto que hizo don Hernán Cortés. Quiero terminar esta reunión. Me parece que por ahí hay algunas participaciones. Ahorita levantó la mano Mayra, pero quiero que escuchen el siguiente audio. El siguiente es una canción bien bonita, donde se mezcla precisamente todo esto de lo indígena con lo español. Tiene algunos subtítulos para que los lean. La canción se llama Padre Amerindio. Es una canción bien hermosa. Escúchenla, la voy a poner a través aquí del computador y ustedes me dicen si se escucha. Y con esto vamos a terminar la presentación del día de hoy. Pongamos mucha atención, por favor. Quiero decirte, Padre Naimara, quiero nombrarte Padre Naraucano, quiero mostrarte Padre Miutabalo, quiero darte las gracias por mi amerindia, quiero decirte fuerte que te amo en quechua. Quiero sembrar tu reino con trigo maya. Quiero darte mi vida como azteca. Quiero adornar tu frente con oro inca. Mi Padre, en tu corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía. Mostrarte, Padre, sierra y mares. Quiero darte las gracias por mi amerindia. Quiero decirte fuerte que te amo en quechua. Quiero sembrar tu reino contigo, maya. Quiero darte mi
con oro inca. Mi Padre, en tu corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía. Y puedo consagrar ahora a mi pueblo todo a María, todo a María. Muy bien. Pues prácticamente este canto hablaba de esa maravillosa unión, ¿no? Donde ya podemos alabar a nuestro Padre Dios, consagrar a nuestra nación a la Virgen María, precisamente en cada una de nuestras tribus, nuestras lenguas nativas, ¿no? Hoy ya pues todos hablamos el castellano, pero todavía existen por ahí algunas lenguas nativas. Pues prácticamente hasta aquí llega la primera exposición. Espero pues que se hayan pues llevado mucho, que podamos a lo mejor compartir toda esta pasión por la historia que hay en nosotros como Cristo Rey.